Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 14 de julio del año 2024. Como siempre, muchos temas. El tema de Haití, con las declaraciones de la Cancillería, el 10º Congreso del PLD, la rueda de prensa de una corriente que le dijo a Danilo, bye bye, la deuda del Banco Central dicha por un extranjero. Y vamos a hablar de la reforma constitucional y la fiscal. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. La Cancillería de Haití en su cuenta de Twitter denuncia a sus ciudadanos son maltratados en República Dominicana y pide investigar el asesinato de 3. El Ministerio de Relaciones Exteriores en comunicado rechazó la denuncia y afirmó que en República Dominicana se respetan los derechos humanos de todos los residentes. En la semanal, el presidente de la República, Luis Abinader, declaró que el proyecto de reforma constitucional es el que está más avanzado, porque de esta depende el éxito de las otras reformas. El ministro de Economía, Pavel Isa Contreras, considera es fundamental en el próximo periodo mejorar la calidad de la enseñanza, favorece reducir las exenciones en una reforma fiscal y pronostica este año la economía crecerá cercana al 5% con una inflación en el orden del 4%. El economista Héctor Guiliani Curi considera innecesaria una reforma para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. Rechaza se usen recursos de los contribuyentes para capitalizar el Banco Central y que el gobierno debe concentrarse en disminuir el hoyo eléctrico. El prestigioso economista español Daniel Lacalle declaró que la gigantesca deuda remunerada del Banco Central de la República es una bomba de relojería que salta siempre. Era de esperar que un gobierno provisional haitiano nuevo intentara mejorar las relaciones con la República Dominicana, pero no. Los haitianos en eso son consistentes. La Cancillería haitiana, en vez de utilizar los canales diplomáticos, se despachó con un Twitter hablando del maltrato a los haitianos en República Dominicana y pidiendo investigación por la muerte o el asesinato de 3 haitianos. Ajá. ¿Cuántos hacendados dominicanos han sido asesinados por sus empleados y eso ha quedado impune? Hay una muchacha ahí dominicana que un haitiano le cortó los 2 brazos. ¿Ustedes recuerdan el nombre? Y ese haitiano huyó. Entonces, óyeme, eso se está investigando. Pero lo otro es, si los están maltratando, ¿por qué ellos quieren venir al país, quedarse en el país? Nadie va a estar en un país donde lo estén maltratando. Y maltrata a un país que le quita la cama a una dominicana para parir gratuito a una haitiana. Que el 30% de los partos son de haitianas. Que las cruzan en un comercio y les sale gratuito el parto. Maltratan los haitianos un país donde niños dominicanos están quedando fuera de las escuelas porque son ocupados por haitianos. Yo no cuestiono. Son haitianos que están aquí, hay que darle educación y salud, pero no en desmedro de los dominicanos. Y mucho menos con Estado haitiano, con gobiernos haitianos, si se le pueden llamar gobierno, y con una comunidad internacional y ONG que viven cuestionándonos, criticándonos, somos racistas, somos xenófobos, los maltratamos, y el país cargando pesado, cada día más haitiano, cada día consumiendo recursos de la República Dominicana, depredando. La Cancillería respondió, pero yo creo que la mejor respuesta es vamos a aumentar las deportaciones y vamos a de verdad sellar esa frontera, no en la prensa, no en los periódicos, vamos a sellarla de verdad. Por otro lado, el PLD ha sido noticia, celebró el inicio del 10º Congreso. Ahí habló Danilo Medina, hizo una especie de mea culpa, dijo que él
es responsable, al igual que la dirigencia, de los resultados. Porque pocas veces se había visto en República Dominicana un partido que detentó tanto poder, que ganó las elecciones del 16 con la mayor votación en toda la historia del país, 62%. Nunca un presidente había ganado con tanto. Y 4 años después caen a un 38%, y 4 años después caen a un 10%. Esa responsabilidad cae sobre Danilo Medina y sobre el comité político. En otro país se hubiera producido una renuncia. Una renuncia. En los países desarrollados, cuando un partido pierde, la dirigencia se va a su casa. En algún momento, Danilo Medina dijo que él y el secretario general no se iban a repostular para propiciar una renovación del partido. Bueno, surgieron 4 candidatos para la secretaría general, pero para la presidencia nadie se atrevió, porque sabían que eso era, como dice la canción, puro teatro. Bueno, pues ahora un grupo amplio de dirigentes, encabezados por Carlos Amarante Baré, trajeron progreso a la República Dominicana y disminución de la pobreza, y sembraron el país de obras. Leonel Fernández, solamente la autovía del Este, los elevados, los túneles, escuelas, extensiones de la UAS, es decir, el PLD hizo muchas obras, especialmente Leonel Fernández, sin endeudar el país. Ahora aquí ha habido endeudamiento, ha habido dinero, pero hasta ahora no están las obras. Entonces, tiene que haber una renovación. No va a ser sencillo por las cosas que he dicho. Hay unos expedientes de mega corrupción, pero además usted tiene 2 partidos de oposición. La Fuerza del Pueblo, que quedó en segundo lugar en las presidenciales, y el PLD en tercer lugar. Por cierto, no escucho a la Fuerza del Pueblo. El PLD ha sido noticia por esas 2 cosas en esta semana que transcurrió, pero yo no siento a la Fuerza del Pueblo. Nos vamos a comerciales y regresamos con otros comentarios. A lo largo de todos estos años, especialmente después que salí de la Junta Monetaria, pero aún cuando estaba en la Junta Monetaria, yo fui reiterativo en el tema del déficit cuasi fiscal, de la deuda del Banco Central. Lo hice internamente cuando estaba en la Junta. Lo saben mis compañeros de la Junta Monetaria, que yo era insistente con ese tema, demasiado insistente. Y ya fuera del 19 para acá he escrito infinidad de artículos de mi preocupación por esa deuda que crece, que era de 89.000 millones en el 2004, en el 2012 200 y tantos mil, y que del 20 acá ha aumentado de 600.000 a más de 1 billón. ¿Sabe lo que es 1 billón de pesos? Es un 1 con 12 ceros. Es una cifra que a nadie le cabe en la cabeza. Uno entiende cuando te hablan de pesos, de 1.000 pesos, hasta de 1 millón de pesos. Pero cuando te hablan de 1 millón de millones, es una cifra, y esa es la deuda del Banco Central. Yo he hablado mucho de cómo afrontarla. Tiene que haber aporte del Estado, pero tiene que haber medidas internas del Banco Central. Pues mire, en esta semana, un prestigioso economista, Daniel Lacalle, español, dijo muchas cosas. Ahí tenemos su foto. Él dijo: la gigantesca deuda remunerada que tiene el Banco Central es una bomba de relojería que salta siempre. Ellos le dicen bomba de relojería, nosotros le decimos bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque es una especie de esquema Ponzi. El esquema aquel, ustedes recuerdan de Mantequilla, que está preso. Que es que usted coge dinero y presta. Perdón, toma dinero y presta. Pero paga intereses de ese dinero con más dinero a la vez. Y eso es lo que ha hecho el Banco Central.
Por ejemplo, este año, el Banco Central va a pagar de intereses, según su presupuesto, 144.000 millones de interés. Pero ¿qué ocurre? El Banco Central no puede dejar ese dinero circulando. ¿Cómo lo retira? Con más certificados. Claro, los bancos centrales no quiebran, por eso no se puede hablar de un esquema Ponzi. Yo no creo que sea una bomba de tiempo, pero representa un peligro. Porque si ese monto de deuda se topa con una crisis y con una inflación, imagínese el Banco Central pagando 50% de intereses de esos certificados como se pagó en el 2003 y el 2004. Ahora, con todos los problemas de la pandemia y de las medidas restrictivas que tuvo que tomar el Banco Central después de medidas expansivas, llegó a pagar 14% por los certificados. Y lamentablemente, gran parte del dinero de las AFP es ahí que están metidos. Entonces, eso hay que buscar una salida fiscal, pero también el Banco Central tiene que tomar medidas internas porque no es posible que los certificados sean hoy en día el principal instrumento de política monetaria. Y de eso voy a escribir la semana que viene. En esta semana escribí de la reforma fiscal. Hay multiplicidad de opiniones riquísimas. Se han hecho eventos, la academia, los think tanks, y yo creo que sí, que hay que hacer una reforma fiscal por el tema de la deuda externa, para que no nos pase lo que le ha pasado a otros países, por el tema de la deuda del Banco Central, porque es verdad que se necesita más dinero para la salud y para la infraestructura, pero tiene que haber una contrapartida del gobierno de calidad del gasto, de menos despilfarro. Y calidad del gasto no significa que se gaste menos, sino que se gaste mejor, como lo prometió el PRM cuando era oposición. Yo decía que ellos iban a disminuir el tamaño del Estado. Eso no ha pasado. Ellos prometieron, yo recuerdo a Miguel Seara Hatton diciendo, mire, con 2 o 3 medidas nosotros ahorramos 40.000 millones y no hay necesidad de reforma fiscal. Ahora sí hay necesidad. Pero reitero, esto es una cosa de 2 puntos, sí. Más recaudación, pero menos despilfarro. Y esa reforma fiscal no puede ser para que los pobres paguen ITEVI por la comida, pero tampoco puede ser para que la clase media, que somos los que pagamos impuestos, los empleados que son los que pagan impuestos, tengan que pagar más impuestos. Casi todas las reformas fiscales a quien golpea es a la clase media, no es a los ricos. Y los ricos son los que pueden pagar más. Claro, sin afectar el desenvolvimiento de las empresas. El presidente finalmente en esta semana dijo que la más avanzada de la reforma es la constitucional, porque gracias a esa es que van a ser exitosas las otras. Lo único no tiene que ver nada con lo otro. En el 91-92 el doctor Balaguer hizo lo que se ha calificado la mejor reforma fiscal. Y ahí no hubo reforma constitucional. Es más, la constitución de esa época establecía la reelección indefinida. Así que yo no veo la relación y sí me preocupa que el país se meta en un estrés fiscal y en un estrés constitucional. Porque fíjense que el gobierno no ha lanzado la reforma constitucional y ya hay un debate. ¿Qué será cuando tire la reforma constitucional? Como dice el presidente, la oposición tiene sus aprensiones. Y es lógico, porque todo candado tiene su llave. No hay candado sin llave. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con el licenciado Juan Ramón Mejía Betances, economista, banquero, y es de la Secretaría Económica de la Fuerza del Pueblo.